revisamos las figuras geométricas a través de triángulos y de círculos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como proporcionalidad y qué entendemos como congruencia o como semejanza? Pues lo siguiente. Voy a dar tal cual la idea con triángulos y ya luego hablamos del teorema de Tales. Mira, nosotros estamos acostumbrados a que en matemáticas, cuando nosotros queremos decir que algo es exactamente lo mismo que otra cosa, utilizamos la palabra igual. Y de hecho, usamos el signo de igual cuando nos referimos a que una cantidad es igual a otra, cuando una distancia es igual a otra. No es así en geometría. Cuando nosotros queremos decir que dos figuras son exactamente iguales, decimos la palabra congruencia. Es decir, si yo tengo dos elementos igualititos, voy a decir que esos elementos son congruentes. Por ejemplo, si yo tomo los siguientes dos elementos, voy a decir que como son iguales, serán congruentes. Pero dado que estoy hablando a nivel geométrico, este elemento que tengo aquí no está en el mismo lugar que este elemento que tengo acá. Eso lo convertiría en no ser lo mismo. Son dos cosas que se ven iguales, ¿sí? Pero que ocupan diferente espacio. Recordemos que en geometría los elementos están en un plano o en el espacio, pues si hablamos de tridimensionalidad. Que sean exactamente iguales, en geometría no lo puedo decir con ese simbolito o no lo puedo decir con la palabra igual. Tengo que decir que son congruentes. La palabra congruente en geometría sí nos va a ayudar a apoyar a decir que son la misma cosa o que son dos elementos que son iguales en su forma, pero que no están situados en el mismo lugar. A diferencia de la proporcionalidad. Yo, por ejemplo, sé que no son exactamente el mismo porque es otro modelo, pero imaginemos que es el mismo, ¿no? Este elemento de aquí sería igualito, pues sí, con la única diferencia de que uno es más chiquito que el otro, o, que, dicho de otra manera, que uno es más grande que otro. Si la figura es exactamente la misma, solo que uno es más grande que otro, más chiquito, vamos a decir que son semejantes de modo genérico o proporcionales. Ahora, cuando existe proporcionalidad, debe existir un factor de proporcionalidad. Sí. Ese factor me va a apoyar a nosotros, nos va a apoyar a nosotros para decir cuántas veces uno es más grande que el otro o cuántas veces uno es más chiquito que el otro. ¿Sí? Es en el sentido de que las figuras sean iguales. Por ejemplo, esto trae como consecuencia que todos los círculos sean proporcionales. Dos círculos siempre son proporcionales.
al menos que yo tenga dos círculos que son congruentes, es decir, que tienen la misma longitud de radio. Lo mismo pasa con las figuras regulares. Por ejemplo, todos los cuadrados son proporcionales, es decir, todos los cuadrados son semejantes. Ahora, ¿cuál es el simbolito que ocupamos para decir congruencia? Es parecido al igual, solo que tiene 3 rayitas. Bien. Dado que, como he dicho, nosotros estudiamos las figuras geométricas a través de los triángulos, entonces necesitamos criterios para decir cuándo dos triángulos son semejantes y cuándo dos triángulos no son semejantes. Ahora, esto que pasa con los círculos y con los cuadrados, de que cualesquiera dos siempre son semejantes, no pasa con todas las figuras. Si yo tengo un triángulo rectángulo, no tiene por qué ser semejante a otro triángulo rectángulo. Porque para que fuera semejante necesita cumplirse alguno de los criterios de semejanza. Los criterios de semejanza son 3. Y solamente existen para los triángulos. Es decir, no tenemos criterios de semejanza para cuadrados, ni para hexágonos, ni para pentágonos, ni para nada. Más que para los triángulos, dado que cualesquiera figura, que dijimos en la clase pasada, cualesquiera figura la puedo triangularizar, pues entonces puedo ir haciendo por casos. Los criterios de semejanza son los siguientes. Criterios de semejanza. El que denotamos por A, 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 y que se refiere a que es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Que dos triángulos tengan los mismos, que dos triángulos tengan los mismos ángulos, no significa que tenga triángulos iguales, pero sí, estoy ocupando la palabra igual a propósito, aunque nosotros ya sabemos que es congruente, ¿sí? Que yo tenga dos triángulos que tienen exactamente los mismos ángulos, no significa así per se que los triángulos sean congruentes, sino que son semejantes. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero y tengo otro triángulo equilátero acá, pues nosotros sabemos que los tres ángulos de un triángulo equilátero miden 60. Sin embargo, uno de ellos es más chiquito y uno es más grandote, por lo que no puedo decir que son congruentes. Pero se cumple el criterio ángulo, 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 que me garantiza la semejanza. Y no nada más pasa con el triángulo equilátero. Si yo tengo otro tipo de triángulo que igual comparte ángulos con otro, pues van a ser semejantes. ¿Preguntas? No. Ok, gracias. Siguiente criterio de semejanza. Bueno, voy a poner acá los de semejanza y por acá los de congruencia, a ver si se alcanzan a ver. Criterios de congruencia. ¿Se alcanza a ver ese color azul?
Gracias. Bien, entonces, el siguiente criterio es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y el siguiente es lado, lado, lado. La idea es la misma, ¿no? Si yo tengo dos triángulos que cumplen cualesquiera de esos criterios, pues ya voy a poder decir sin ningún problema que son semejantes. Los criterios de congruencia van a ser este y este, siempre y cuando el factor sea 1. Ahorita le explico qué. Por ejemplo, acuérdate por lo siguiente. Imagínate que yo tengo un cuadrado del lado 1. Como es un cuadrado, entonces tiene este lado 1 y este lado 1. Y tengo un factor digamos 2.5. Entonces, si yo quiero hacer un cuadrado semejante de factor 2.5, pues entonces multiplico cada uno de los lados de mi cuadrado por 2.5 y entonces este me dirá 2.5 de lado. Recuerda, la semejanza lleva siempre un factor distinto de 1. Si el factor es 1, entonces al multiplicar lo que sea que valga el lado por 1, me va a quedar exactamente en los mismos tamaños. Y entonces eso ya no es semejanza, sino congruencia. Sí. Ahora, aquí hay que tener un poquito de cuidado con respecto a las figuras más diferentes del triángulo, pues. Porque vas a decir, bueno, a ver, si yo tengo lados iguales, pues siempre voy a tener la misma figura, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado. Si tú tienes un cuadrado del lado 2.5, ¿habrá la forma de que exista otra figura con 4 lados del tamaño 2.5? La respuesta es sí. Imagínate un cuadrado, por ejemplo, mis plumones, ¿no? Mis plumones miden lo mismo. Y si yo formo un cuadrado, pues todos los lados van a valer lo mismo. Pero si yo aplasto este cuadrado, lo único que estoy haciendo es cambiar el ángulo, que ya no va a ser de 90 grados, y los lados van a seguir siendo del mismo tamaño. Entonces, aunado a los criterios de congruencia, voy a tener que tener los criterios de semejanza. ¿Por qué? Porque no voy a poder garantizar con solo lado, lado, lado o lado, ángulo, lado la congruencia. Necesito saber cuál es el factor. Ahora, claro, esta idea pues la tenemos un poquito más interiorizada con las fotografías, ¿no? Si yo agarro una fotografía de mi teléfono y le hago zoom, pues la fotografía no cambia, es exactamente la misma. Lo que pasa es que la estoy haciendo chiquita o grande. A eso nos referimos con semejanza. Que la figura no cambia su forma per se, simplemente se hace más grande. Voy a presentar el teorema de Tales. Lo tienen en pantalla. Dice, si una línea transversal corta a 3 paralelas y los segmentos que quedan entre estas se dividen en razón MN, entonces cualesquiera otra transversal que corte a estas paralelas también quedará dividida en la razón MN. Por supuesto. A ver, ¿qué le está diciendo el teorema de Tales? Lo siguiente. Al igual que en el teorema de las paralelas,
En el teorema de Tales necesito garantizar el paralelismo. Si yo no tengo rectas paralelas, entonces no puedo aplicar el teorema de Tales. ¿Y qué es lo que dice? Dice lo siguiente. Supón que tienes al menos tres rectas paralelas. Y que tenemos una línea más que corta a las tres. Acá vamos a hablar de la palabra razón. La palabra razón está asociada, por supuesto, a la proporcionalidad. Y la verdad es que siempre trabajamos con la idea de razón. Simplemente no nos la dicen definida como una razón, pero una razón es una fracción. De hecho, es un número racional. Los números racionales tienen al menos 4 acepciones que podemos entender. En el común hay más, pero cuando hacemos diferentes cosas, le vamos a llamar o fracción, o división, o porcentaje, o razón. ¿Cuáles son los números racionales? Pues seguramente eso ya se los dijeron, los identificamos con una Q, y son el conjunto de todos los números P sobre Q, tales que P y Q son números enteros, y además Q debe ser distinto de 0. A ver. Para acabar pronto y para que lo entiendan rápido. Los números racionales son todos aquellos que son fracciones. Fracciones que tienen tanto en el numerador como en el denominador un número entero. ¿Sí? Porque yo sé que puedes tener arriba cualquiera otro tipo de número, un número decimal, un número irracional, una función, lo que sea. Pero para poder decir que son números racionales, necesito decir que lo que tengo es un número entero arriba y un número entero abajo. Ahora, estos números racionales, por supuesto que son, pues, como cualesquiera otro número, pero nos ayudan a al menos estas 4 cosas. La primera, entender las fracciones. A nosotros nos introducen los números racionales a través de las fracciones porque es lo más cercano a nuestra vida, ¿no? Lo vemos desde chiquitos, de hecho. Y lo primero, y esto pasa siempre, no sé por qué, cuando estamos en la primaria, nuestro profesor, nuestra profesora, nos habla como primera instancia de los números racionales a través de un pastel o de una pizza. Y por supuesto, si nosotros pensamos en pasteles, pizzas, lo que sea que tengamos que repartir, pues tiene todo el sentido del mundo que hablemos de fracciones. Estamos fraccionando en partes iguales, ¿no? Entonces, una de las primeras ideas o acepciones que vamos a tener acerca de los números racionales es la de fracción. Después nos enseñan que las fracciones, ¿no? Que los números racionales fungen también como una división. Es decir, esa misma figurita denotada como P sobre Q también nos habla de una operación. No solamente me está hablando de la idea geométrica de agarrar un pastel y partirlo en partes iguales, sino también me está hablando de la operación división. Luego, lo siguiente que aprendemos es los porcentajes. Y aquí seguramente, dependiendo de cómo te hayan platicado la idea de porcentajes, tú vas a decir, oye, como que los porcentajes no tienen forma de número racional. Pero recuerda, la palabra porcentaje se refiere a un número que ya está multiplicado por 100. Es decir, si tú quieres hablar sobre el 50% de algo, lo que hiciste fue multiplicar
este resultado por 100. Es decir, que en su forma decimal se ve como 0.5. Y como tiene una forma decimal finita y que se repite, bueno, en este caso no se repite, pero en cualquier otro caso puede ser, esto en realidad se debería ver como el número racional, un medio. Es decir, que los porcentajes los obtenemos a través de una división y de una multiplicación por 100. Entonces, otra cosa que nosotros debemos entender de los números racionales es que también son porcentajes. Luego, llegas a la secundaria y te empiezan a hablar de probabilidad de Laplace. Probabilidad laplaciana. Te dicen, a ver, las probabilidades se calculan como el número de casos de éxito sobre el número total de casos. Por supuesto que el número total de posibles casos de éxito, pues es un número entero, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que yo lance un dado y salga un número par? Pues ¿cuántos números pares hay en un dado? El 2, el 4 y el 6. Mis casos de éxito son 3. ¿Y cuál es el número total de casos? Pues 6. Entonces la probabilidad es 2 de 6, o mejor dicho, un tercio. Nos seguimos con otra de las interpretaciones, que es la de razón. Y ojo aquí, cuando nosotros empezamos a hablar de razones, y nunca hemos escuchado la palabra razón en matemáticas, lo primero que se nos viene a la mente es, pues que es un motivo, que es lo que usas para justificar algo. Esas son tus razones, porque cuando estamos viviendo en el español, la palabra razón significa justamente eso. ¿Qué es lo que motiva una acción? Pero en matemáticas, la palabra razón se refiere a crecimiento o a decrecimiento. ¿Sí? Si te dicen que algo crece a razón de 2 por hora, por ejemplo, te están diciendo que cada hora que pasa se duplica. Entonces, la palabra razón se refiere a crecimiento o a decrecimiento. De hecho, todas las acepciones de los números racionales se refieren a una comparación. Estoy comparando lo que hay contra lo que va a haber para poder decir cuál es el factor multiplicativo, por supuesto, de pasar de esto a esto. A esa acción, ¿no? Al factor ese que vamos a llamar razón. Es común que nosotros hablemos de razones y les escribamos como un número racional, pero como es algo que se ocupa bastante, los arquitectos y los ingenieros civiles le dan otra forma, otra notación. Por ejemplo, la fracción 3/5, si hablamos de razón, la vas a poder encontrar de la manera 3/5. ¿Sí? Esto se lee razón 3/5. ¿De acuerdo? Si tú, bueno, supongo que ya es cada vez más difícil, pero si alguna vez has visto un mapa, los mapas tienen en alguna parte de su perímetro una leyenda que te dice cuál es la escala que se está utilizando. La escala es una razón. La escala la podemos ver también como número racional. Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos 3 paralelas, necesitamos 3 o más. No como en el teorema de las paralelas, que me basta con tener 2. ¿Puedo tener más? Por supuesto que puedes tener más. Pero para tales necesitas de inicio tener 3. Fíjate, ayer te estaba hablando sobre distancias. Voy a decir alguna cosa.
porque no medí, no hice nada, pero supongamos que la distancia de aquí a acá es 5 y la distancia de aquí a acá es 3. Entonces, nosotros vamos a entender que esta línea roja corta a las paralelas en una razón de 5 a 3. Si es que yo estoy diciendo la proporcionalidad de esta manera, con esta dirección de 5 a 3, estoy comparando magnitudes. ¿Sí? Si yo estuviera hablando de la proporcionalidad, pero ahora hacia allá, la razón debería ser de 3 a 5. ¿Cambia en algo? Sí va a cambiar en algo. Cuando nosotros empecemos a hablar de segmentos dirigidos, la dirección hacia donde va el movimiento me va a cambiar el signo del movimiento. ¿Sí? En el caso particular me va a cambiar el signo de la razón. Podría tener una fracción positiva o una fracción negativa, dependiendo de cómo va el movimiento. Eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué dice el teorema de Tales? Pues por supuesto que si tú tienes 3 paralelas o más y las cortas con una transversal, pues vas a definir estos numeritos. Pero resulta que si tú agarras otra más, otra línea más, los numeritos que salgan aquí tienen que guardar la misma razón. Por ejemplo, estoy diciendo alguna locura porque te vuelvo a decir, no estoy midiendo, pero a lo mejor este va a ser 10 y este va a ser 6. ¿Qué 10? Ah, la distancia que hay de aquí a acá. ¿Qué es 6? Ah, la distancia que hay de ahí a acá. Y si te fijas, la razón se mantiene. Es decir, si yo escribo esto en forma de razón, me quedaría de 10 a 6. Que si lo escribiera en términos de fracción, esto quedaría 10 sextos y este quedaría 5 tercios. Que si yo simplifico la fracción 10 sextos, pues me vuelve a quedar 5 tercios. Ok, ¿de dónde surge esto? De lo que platicábamos ayer. La distancia entre paralelas siempre se mantiene. Por eso pasa que cuando yo corto con una transversal o varias transversales, la comparación de las magnitudes siempre va a ser la misma, porque las paralelas no cambian su distancia, siempre se mantienen a la misma distancia, que de hecho dijimos que esa era una forma mejor de definir el paralelismo, que no cambiase en ningún momento su distancia. Bien. Tengo aquí un ejemplo. Más que ejemplo, quisiera que lo trabajáramos entre todos. Ahora, alguien que me ayude a definir qué es un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es pregunta. Juliana, ¿qué es un paralelogramo? Sí, sí, casi, pero es que ahí el problema que metiste fue a eso, justo, qué bueno que lo identificaste. Perfecto. La verdad es que lo tienes muy claro. Lo único que te hizo falta poner ahí es que sus lados opuestos son paralelos. ¿Sí?
Un paralelogramo es una figura de 4 lados cuyos lados opuestos son paralelos. Y bueno, conocemos así al menos dos que son los rockstar de los paralelogramos, ¿no? Que es el cuadrado y el rectángulo. Ambos son paralelogramos, pero pues, como son de los que ocupamos más, pues tienen su propio nombre. Es un cuadrado y un rectángulo. Bien, dice el problema. Sean, híjole, no alcanzo a ver. Dicen sean FGH, FGH, me imagino que les hizo falta la E, los puntos medios de los lados AB, BC, CD y DA. Fíjate cómo la figura de vértices azules, que es la figura ABCD, no es un paralelogramo. Es un trapecio y además ni siquiera es un trapecio regular. Bueno, un trapecio equilátero. Y en cada uno de esos lados estamos agarrando los puntos medios, que en este caso serían E, F, G y H. Y lo que queremos hacer es justificar, cuando tú leas la palabra demostrar o la palabra probar, lo que te están pidiendo es justifícame, ¿no? ¿Por qué de lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que me están diciendo ahora? Que la figura que se forma al unir los puntos medios resulta ser un paralelogramo. Entonces, ¿qué? Unos 5 minutos para que lo trabajen. Recuerden, primero, por favor, dibujen. Primero dibujen. Ahora, no trates de dibujar exactamente la figura que tengo acá, pero tampoco trates de dibujar una figura muy bonita. Es decir, no vayas a hacer un trapecio equilátero, ¿no? Sino, trata de hacer un trapecio lo más feo que puedas. Toma los puntos medios de ese trapecio, une esos puntos medios y te vas a dar cuenta de que sí, que aunque tú hayas dibujado un trapecio todo horrible, esa figura que te quedó ahí sí es un paralelogramo. Ahora, después de eso, trata de justificar del por qué pasa lo que está pasando. 5 minutos, va, adelante. Los escucho por si tienen alguna cosa que decir. ¿Alguna idea, muchachos? ¿O alguien que ya haya resuelto? ¿No, cero? A ver. Les doy un tip. Porque seguramente ahorita ya hiciste una observación de que nada más hay dos paralelas y dijimos que teníamos que tener tres, ¿verdad? Entonces, la idea es más o menos la siguiente. Tienes que apoyarte de que H, G, F y E son puntos medios. Porque de esa manera puedes justificar la proporción que estábamos hablando hace rato. Fíjate. Que sean puntos medios me dice que este lado de aquí es igual en distancia, es decir, en longitud a este de acá. Que este de aquí es lo mismo en tamaño que este de acá. Que este de aquí es igual a este de acá. Y que este es igual a este. Y eso pasa porque nosotros dijimos en la construcción que esos eran puntos medios. Entonces debe ser así. ¿Vale? Bien, hasta ahí con el tip. Bien.
Vamos a parar ese ejercicio. Ahorita continúan con ese. ¿Por qué no intentan el siguiente? Vamos a pausar ese ejercicio. Vamos a pensar otro. Sirve que dejamos que el otro se nos ocurra alguna idea. Les presento este. Dice, en la siguiente figura, BD y AE son alturas del triángulo ABC. Alguien que me ayude a definir qué es una altura en un triángulo. Rodrigo, ayúdame por favor. ¿Cómo podemos definir una altura en un triángulo? Rodrigo no está. Cristal, ayúdame por favor. Ok, sí es una línea, sí es un segmento de línea dentro de un triángulo, pero tiene algunas características además de esas. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Ah, perfecto, esa es la palabra adecuada. Es el segmento de línea que une un vértice con su lado opuesto de manera perpendicular. Perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Bien. Y se intersectan en el punto F, es decir, cuando yo tengo dos líneas que no son paralelas, pues tienen que intersectarse en algún lugar. Y este punto en particular se llama F. Sean G, H e I los puntos medios de los segmentos AB, BC y FA respectivamente. Demuestra que el ángulo HGI es un ángulo recto. Lo mismo de hace rato. Traten de dibujar un triángulo, no uno bonito. No vayan a dibujar un triángulo rectángulo o un triángulo equilátero. Uno que se vea más feo y sigan estas instrucciones. Pongan dos alturas, pónganle los mismos nombres y pongan los puntos medios y se van a dar cuenta de que efectivamente lo que se traza allí es un triángulo rectángulo, digo, un ángulo recto. Ahora traten también de justificar por qué. Entonces, estamos trabajando dos ejercicios. Si tienen alguna duda, necesitan un tip o algo, los estoy escuchando.
Mande. ¿A que comparta pantalla yo o que tú la vas a compartir? Ah, ok, va que va. Sí, ya la estamos viendo, ¿eh? Sí la vemos. Ah, perfecto. Bien. A ver, platícanos. Ok, no seas malita, ¿le puedes volver a poner en horizontal para alcanzar a leer? Casi que casi no alcanzo a ver. Gracias. Ahí déjamela tantito, ahorita lo que acabo de leer. Ok, en la última parte que dices que EH es igual a GF, ¿a qué te refieres? ¿Igual a tamaño? Ok. O sea, seguro lo que estás diciendo es verdad. Porque si fueran de diferente tamaño, diría que o el otro par de segmentos no serían paralelos. ¿Sí me doy a entender? Imagínate que los que tú dices que son paralelos, digo, los que tú dices que son del mismo tamaño, no lo fueran, aunque fueran paralelas, que no fueran del mismo tamaño, entonces el otro par no iban a ser paralelas. Entonces, la conclusión que acabas de sacar o sea, tiene buena vista, la verdad, parece que sí, pero si puedes hacer eso mismo con el otro par para concluir que también que también miden lo mismo, pues ya te va a salir el paralelismo. ¿Estás? Muy bien, ¿eh? O sea, es que yo aquí lo que veo es que dices EH es igual que GF, pero te haría falta HG y EF, ¿no? Ah, no, está acá arriba. Ok, dame un segundo más. Ah, muy bien, bueno, pues sí. A ver, ya hay el argumento que necesitas
lo que sientes es que no está como concluido, ¿no? Pero es que esas dos cosas que tienes, ¿no? Y me estás diciendo esto. EF es igual que GH y EH es igual a GF. Ajá, GF. Por lo tanto, ya sea que ocupes otra vez el por lo tanto o que pongas la palabra luego, EHGF es un paralelogramo. Ahora, esto que sientes está dado de lo siguiente. ¿Te acuerdas que nosotros definimos la paralela como la misma distancia entre las dos? Sí, ok. Pues es lo que me estás diciendo aquí. De E a F hay un EH o un GF, no me acuerdo qué, de distancia. Y de G a H hay un FE de distancia. Y como son los mismos, en los dos lados son el mismo tamaño, por lo tanto, ese es paralelo. Y viceversa, ¿no? Lo que tú estás diciendo es que tanto del lado derecho como del lado izquierdo hay el mismo tamaño. Entonces es paralelo. ¿Sí? Eso es lo que te haría falta como decir que la distancia entre esos puntos es la misma que entre los otros puntos y ya, ahí con eso compruebas el paralelismo. Ahora, a ver, déjame ver el dibujo cómo es porque no me acuerdo bien cómo. Ah, mis vecinos están construyendo y hay mucho ruido. A ver, el dibujo está más o menos así. Entonces tenemos punto medio aquí, punto medio acá, punto medio aquí, punto medio acá. Y pones esto, esto, esto y esto. Y lo que quieres hacer es decir la que es paralelo. Entonces, fíjate, toma un punto aquí, que ya lo tenemos, se supone que es A. A, este es B, este es C y este es D. Y luego tenemos E, F, G, H. E, F, G, H. A ver, ahí va el tip. Este segmento de aquí, que no sabemos cuánto mide porque no tenemos medidas, y este segmento de aquí son iguales. Entonces, AE es igual que EB. Y de ahí van a salir casi todas las relaciones. Este es igual a este. Quiere decir que AH es igual a HB. Y eso pasa con todos. Planteen estas 4 relaciones y ya de ahí les va a dar más luz. ¿Y en qué sentido? En algún momento tienes que ver qué pasa con esta paralela y con esta paralela. Con respecto al teorema de Tales. ¿De acuerdo? Este es el tip. De este lado está un poquito más sencillo. Eso tiene que ver también con congruencia. Ánimo, sí se puede. Ahora, tercer ejercicio. Para que vayan, si se sienten que se atoraron con uno, hagan el que sigue y luego se regresan al primero y así. Deja que el cerebro pues, vaya trabajando también de manera autónoma solo atrás.